Y lo que siguiente que vamos a hacer es la oración. Sobre las 10:30, más o menos, pues nos conectaremos por videollamada con Eva, ¿no? Eva Fernández, que es la que nos va un poco a explicar la charla, ¿no? Y nos dará una visión, ¿no? De lo que hay sobre el tema, que como habrán visto en el cartel que tenemos, es por una iglesia sinoidal, comunión, participación y misión, las claves del documento final del sínodo. Que ya sé que hay algunos movimientos que lo están trabajando, algunos incluso están metidos ahí en el tuétano, entonces eso es importante, ¿no? Tenerlo presente. Y eso va a enriquecernos, ¿no? Porque va a ser una aportación, pues yo creo que bastante importante de los movimientos. Una vez pues realizada la charla, pues tendremos nuestro merecido descanso y tentempié en pie, que por gentileza, ¿no? De la gente de la comunidad parroquial, pues nos ha traído cosas. También se ha dicho, bueno, a los que si querían traer cosas, pues ahí tenemos de todo un poco. Y volveremos otra vez aquí a la sala y haremos unas reflexiones por grupo. Como somos bastante gente, sé que también el día es medio caluroso, pues verán que hay varias salas. Pues entonces también nos repartiremos, ¿no? Seguramente en la sala ya nos dirán, pues, cómo nos repartimos, ¿no? La persona que dinamice eso. A la 1 vamos a tener la celebración eucarística, pero la vamos a tener en la iglesia, ¿vale? Que es bastante. Y a las 2 concluiríamos. Yo sé que hay personas de la frate que me están diciendo que estaban apurados, que se tenían que ir un poco antes. Bueno, pues intentaremos que la misa, ¿no? La persona que lee eso, pues la haga lo más ágil posible, ¿no? Pero si no, pues está excusado, ¿no? Lo entendemos, ¿no? Como hermanos y hermanas en la fraternidad que somos. Pues dado un poco esta introducción, ¿no? Pues vamos a comenzar, como decíamos, con un poco de recogimiento. Entonces, pues a nuestro técnico de sonido magnífico Fausto, pues que nos haga la introducción, ¿no? del vídeo. No sé si se puede conectar, ahí se... Ruá, ruá, aliento de Dios en nosotras. Ruá, ruá, Espíritu de nuestro Dios. Ruá, ruá, aliento de Dios en nosotras. Ruá, ruá, Espíritu de nuestro Dios. Espíritu de Dios en nosotras, derriba los muros antiguos, construye una nueva creación, levanta la ciudad de Dios. Ruá, ruá, aliento de Dios en nosotras. Ruá, ruá, Espíritu de nuestro Dios. No tiemblen tus huesos, yo seré tu fuerza, haré fecundo lo estéril, los lisiados danzarán. Ruá, ruá, aliento de Dios en nosotras. Ruá, ruá, Espíritu de nuestro Dios. Tu fuerza sobreabundará en la humilde pequeñez de la raíz de una flor, al sabio corazón anciano. Ruá, ruá, aliento de Dios en nosotras. Ruá, ruá, Espíritu de nuestro Dios. Nuestros mayores verán visiones y los jóvenes tendrán sus sueños. Las mujeres profetizarán y al frente irán los pequeños. Ruá, ruá, aliento de Dios en nosotras. Ruá, ruá, Espíritu de nuestro Dios. Sabiduría encarnada en
en el centro y en los márgenes. Ruá, aliento de Dios en nosotras. Ruá, ruá, espíritu de nuestro Dios. La creación entera danza y entona un alegre canto. Belleza de días eternos, alabanza de nuestro amante Dios. Ruá, aliento de Dios en nosotras. Ruá, ruá, espíritu de nuestro Dios. Raíz del tronco de Jesé, árbol con brazos tan fuertes, vida que crece muriendo y revelando la ternura de Dios. Ruá, ruá, aliento de Dios en nosotras. Ruá, ruá, espíritu de nuestro Dios. Benditas mujeres fuertes como Ruth, Sara y Esther, vincularon generaciones en espíritu y en verdad. Ruá, ruá, aliento de Dios en nosotras. Ruá, ruá, espíritu de nuestro Dios. Una llamada a las naciones. Mujeres, levantaos, poneos en pie, naced con nuevo poder, los humildes poseerán la tierra. Ruá, aliento de Dios en nosotras. Ruá, ruá, espíritu de nuestro Dios. Luchamos a una por la libertad, un mismo latido, canción del espíritu, hermanas en el gozo, en el dolor, antigua y fuerte es nuestra danza. Ruá, ruá, de Déu en nosaltres. Ruá, ruá, esperit del nostre Déu. Ruá, ruá, jainkoaren arna segura. Ruá, ruá, jaunaren espiritua. Ruá, ruá, aliento de Deus en nosotras. Ruá, ruá, espíritu do noso Deus. Ruá, ruá, breath of God within us. Ruá, ruá, the spirit of our God. Ruá, ruá, aliento de Dios en nosotras. Ruá, ruá, espíritu de nuestro Dios. Ruá, ruá, aliento de Dios en nosotras. Ruá, ruá, espíritu de nuestro Dios. Pues una vez escuchada esta canción, ¿no? Vale, no, esto es para que se oiga aquí. Yo estaba siendo más suave. Ahora se me escucha, ¿no? Mejor. Vale, una vez, yo es que siempre me gusta tener un tono bajito en las oraciones porque es el que ayuda también, sobre todo a uno mantener la concentración, porque si uno grita, lo que tiende es a una cosa una técnica que utilizamos a veces para los niños. Vale, entonces ahora vamos a escuchar una lectura, bueno, un comentario que hace la Conferencia Episcopal de Alemania relacionado con el tema que vamos a tratar. No sé si alguien quiere leerlo, que lo vea de frente, lo quiere leer o lo leo yo personalmente.
Vale, yo mismo, entonces dice. Venga. Bueno, tenemos aquí una voluntaria, el último fichaje del Junior. Toma, para que te escuchen también la gente de... Buenos días. En el centro del proceso sinodal, más alto, perdón. En el centro del proceso sinodal está la visión de una iglesia inclusiva, abierta a la profunda hospitalidad que se deja empapar de las enseñanzas de su maestro. Estamos llamados a ir a todas partes, sobre todo fuera de los territorios más familiares, saliendo de la posición cómoda de quienes dan hospitalidad, para dejarnos acoger en la existencia de los que son nuestros compañeros de viaje en la humanidad. Ahora, pues a esto le hay que iluminarlo con la luz de la palabra. Y para ello vamos a utilizar la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, pues no sé si algún hermano o hermana también quiere leerlo, que lo tenemos aquí. ¿Alguien se ofrece? Venga. Pues aquí tenemos de Inma a Inma, porque fíjate que Inma del Junior con Inma de la Frater. El número de seguidores de Jesús aumentaba más y más, pero en esa época los seguidores judíos que hablaban griego se quejaban de los seguidores judíos que hablaban arameo. Decían que sus viudas no estaban recibiendo la ayuda diaria que les correspondía. Los 12 apóstoles llamaron a todo el grupo de seguidores y le dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la enseñanza de la palabra de Dios por estar administrando la ayuda diaria. Entonces, hermanos, elijan de entre ustedes a 7 hombres de toda su confianza. Ellos deben tener mucha sabiduría y estar llenos del Espíritu Santo. Nosotros les encargaremos ese trabajo. Así podremos dedicar nuestro tiempo a orar y a enseñar la palabra de Dios. A todo el grupo le gustó la idea. Entonces eligieron a estos 7 hombres: Esteban, hombre de mucha fe y lleno del Espíritu Santo; Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, uno de Antioquía que se había hecho judío. Ellos les presentaron los 7 hombres a los apóstoles, quienes oraron por los recién elegidos y le impusieron las manos. La palabra de Dios se difundía más y más. El grupo de seguidores en Jerusalén crecía muchísimo y hasta un gran número de sacerdotes obedeció el mensaje de fe. Palabra de Dios. Pues como ustedes saben, esta lectura de los Hechos era las lecturas que ocurrían en la primera comunidad. Qué casualidad, pues tiene que ver mucho lo que vamos a trabajar hoy. Pues para concluir, para no demorarnos más debido a los fallos estos técnicos que hemos tenido, vamos a pasar, porque ya vamos a reflexionar bastante durante el día, ¿no? Y vamos a pasar a la oración común. Entonces vamos a dividirnos en 2 grupos. Señor, ayúdanos a abrir el corazón a tu vida. Infunde en nosotros la presencia de tu Espíritu. Abre nuestro entendimiento. Cambia nuestros puntos de vista. Sacúdenos de nuestras falsas seguridades. Enséñanos a confiar solo en ti y en tu palabra. Haznos humildes, alimenta nuestra capacidad de escucha. Manténnos atentos a las reflexiones de nuestros hermanos. Enséñanos a discernir desde la mirada del Evangelio la realidad que nos toca vivir y aquello que hay que denunciar porque se opone al reino. Danos la valentía de anunciar tu presencia liberadora. Danos la luz de tu verdad y de frutos abundantes de solidaridad. Danos coherencia, Señor, para vivir sin dobleces el camino de nuestras
meditamos tu palabra. Prepara nuestra inteligencia para entender lo que dices. Ayúdanos a buscar en comunidad la iglesia que tú quieres y haz crecer nuestros compromisos y de llevarte al mundo para hacer tu reino. Amén. Pues nada, espero que esta oración nos haya llenado y preparado para la reflexión que vamos a tratar hoy, ¿no? Sobre las conclusiones de la sinodalidad, ¿no? Y ahora, si nos permite la tecnología, vamos a preparar todo para podernos conectar con Eva Fernández. Buenos días. Bueno, ahora suena bien, ¿no? No suena entrecortado. Perfecto, sí. Vale. Perfecto. Espérame, que lo tienes apagado. Bueno, disculpadme que estoy con el abrigo, pero porque en la sala que me han dejado hace un frío negro. Que es que en Madrid estamos a 2 graditos. Ahí estaréis de manga corta, pero... Presentar simplemente a Eva Fernández, presidenta de Acción Católica General y sinodal. Igual que Enrique Alarcón García de la Frater, han estado en Roma y han vivido todo el proceso sinodal. Desde el Consejo de Acción Católica veíamos que tanto en la charla anterior, cuando estuvo Enrique, como esta, pues era positivo el contar con personas que hubieran vivido desde dentro todo el proceso sinodal en los momentos que habían vivido. Porque no solo se trata de compartir la teoría, sino vivencias y explicar desde dentro cómo se ha vivido y lo que supone ahora, que es lo principal, lo que iba a compartir también Eva, qué es lo que supone ahora el sínodo y, exacto, y además el qué pistas para darnos a nosotros y pasos para poner en práctica todo lo trabajado en el sínodo, porque el sínodo no es tanto de contenido, sino un estilo de ser iglesia, una forma de vivir la iglesia, que es lo que se está diciendo. Eva Fernández, de profesión enfermera, casada y presidenta de Acción Católica General. Yo no digo mucho más y que ella sea la que hable. Venga, bienvenida Eva y gracias. Bueno, antes de nada daros las gracias por la invitación. Bueno, para mí no voy a hacer demasiada referencia a lo que ha sido mi experiencia, la voy a ir introduciendo a lo largo de la presentación. Y reconozco que para mí la experiencia me ha cambiado y me está cambiando todavía, ¿no? Como creyente, como mujer, como laica, en esta visión de una iglesia universal en donde podemos ser muy diferentes, podemos vivir la fe de manera muy diferente, pero tenemos lo más importante que nos une, que es Jesucristo. Bueno, hoy me gustaría que partiendo de lo que yo viví y de lo que aparece en el documento final del sínodo, os pueda transmitir sobre todo alegría y esperanza en este año, en este final de jubileo que tenemos, ¿no? Y animaros sobre todo a poder ir haciendo vida en la diócesis, cada uno desde vuestra realidad, muchas de las propuestas o alguna de las propuestas que aparecen en el documento final del sínodo. Sabéis que el documento final del sínodo es magisterio de la Iglesia, así lo quiso el Papa Francisco y lo asumió como algo propio. Él no quiso escribir después una exhortación apostólica, sino que directamente el documento final del sínodo está incluido ya dentro del magisterio. Y no podemos permitir que se quede dentro de un cajón, ¿no? Voy a compartir con vosotros una presentación con alguna palabra clave y aprovecho para meter pues alguna foto de lo que fue pues el sínodo, ¿no? El tiempo en el aula sinodal. Y bueno, en alguna de ellas pues reconoceréis a alguna persona. Así que voy a compartir si puedo, a ver si se puede. Sí. Ahora. Vale. Pues eso, que intentaré no alargarme demasiado para que luego podáis preguntar y decir lo que consideréis oportuno, ¿vale? Sé que acabamos de hacer la oración, pero me gustaría que pudiéramos rezar juntos, como si lo rezo yo se va a oír así como en 2 voces, que pudierais rezar juntos esta oración que es del Padre Lebret y que le pide al Señor que envíe locos a su iglesia.
si queréis, por favor, empezad a rezarla juntos. Pues quería empezar con esta oración porque ojalá cada uno de nosotros en su ámbito sea un loco que quiera anunciar a Jesucristo en medio del mundo, con su vida mostrar su amor y su misericordia, hacer realidad el reino de Dios en esta tierra y que anime también a otros a unirse en esta tarea, porque realmente en este momento presente hay que estar un poco locos para vivir de una manera tan diferente a lo que nos propone el mundo. Y de eso se trata todo este proceso sinodal, ¿no? Porque antes de nada, bueno, yo no os veo, pero, y además os escucho muy bajito, pero ¿conocéis el documento final del sínodo? Yo supongo que estaréis diciendo que sí. Si no, ya tenéis deberes. A ver, ¿quién conoce, ahora que me están poniendo la imagen, quién conoce el documento final del sínodo y quién lo ha leído? Que levante la mano. Vale, pues los demás tenéis deberes. Vale, porque ¿de qué hablamos? Bueno, ahí ya veis, esa foto es de los participantes del sínodo de España. Y ahí, bueno, pues reconoceréis a alguna persona, entre ellos a Enrique. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sinodalidad? Porque, bueno, pues hay muchas personas que ahora reconocen que esto parece una moda, ¿no? Pues ahora, y que aún por encima, con ponerle la coletilla de sinodal, todo lo arreglamos, ¿no? Y parece que ya está. Siempre pongo un ejemplo. Hubo una vez en una reunión que alguien me planteaba que pues tenían que participar un obispo, una persona laica y alguien más, ¿no? Y alguien empezó a plantear alguien planteaba, ¿no?, que mejor que empezar a hablar la mujer laica porque eso era más sinodal. Da igual quién empieza a hablar primero, lo importante es que todos nos escuchemos, ¿no? Que todos, bueno, pues podamos aportar e ir construyendo, ¿no? No porque de repente una mujer o un laico empiece a hablar primero, eso es más sinodal, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sinodalidad? Entonces, el documento final del sínodo nos da una frase nos hace una definición de la sinodalidad preciosa. Dice que la sinodalidad es el caminar juntos de los cristianos con Cristo y hacia el reino de Dios, en unión con toda la humanidad, orientada a la misión, que implica reunirse en asamblea en los diferentes niveles de la vida eclesial, la escucha recíproca, el diálogo, el discernimiento comunitario, llegar a un consenso como expresión de la presencia de Cristo en el Espíritu y la toma de decisiones en una corresponsabilidad diferenciada. Si os fijáis, habla de orientada a la misión. No hay sinodalidad, no se trata solo de caminar juntos, sino que es una llamada a caminar juntos para la misión y de forma corresponsable. Es un camino de renovación espiritual
de reforma estructural, ¿no? Y lograr hacer que la Iglesia sea así más participativa y misionera. Lo decía Fernando al principio, es un estilo que tenemos que ir haciendo realidad. Ahora, también os lo digo, no seamos ilusos, porque no va a ser un camino que vaya a ser sencillo, ni es un camino que vaya a ser fácil. Porque tenemos inercias, porque hay cosas que nos cuestan, porque tenemos algunas formas muy metidas dentro del corazón, nosotros y otros, ¿no? Y yo creo que ahí el documento final del sínodo y todo el proceso nos plantea unos retos preciosos a los que podemos responder y también nos da unas pistas muy concretas. En el documento refleja que nos sugiere caminos a seguir, ¿no? Prácticas a implementar y horizontes a explorar. Y el Papa Francisco, en esa frase que acompaña en esa carta que acompaña al documento final, dice que este proceso necesitamos dejarnos iluminar por el Espíritu Santo para que, pues cada uno y en cada comunidad, en cada iglesia local, en nuestro caso también, en nuestros movimientos, vayamos identificando los pasos que tenemos que dar para vivir la comunión, para realizar la participación y para promover la misión que Jesucristo nos confió. O sea, que se trata de ponernos en clave de discernimiento. Por eso, cuando hablamos del proceso sinodal, pues yo creo que ahora empieza la mejor parte. Los obispos se reunieron en Roma, pudimos, a la luz de todo lo que de todo lo que las personas de todo el mundo reflexionaron, allí los obispos y otras personas que participamos estuvimos reflexionando, pero ahora nos toca hacer vida algunas de esas pistas y otras muchas. Bueno, y ahora, algo que me apasiona de este documento final es que cada persona que lo lee va detectando llamadas que el Espíritu le hace. Por eso yo ahora os invito a que a partir de ahora todo lo que vaya diciendo lo dejéis resonar en vuestro corazón y vayáis descubriendo qué llamadas el Espíritu os está haciendo a cada uno de vosotros. Es curioso cómo yo os voy ahora a remarcar una serie de líneas que a mí me parecen fundamentales, pero seguramente si escucharais a otro, muchas de las claves serían similares, pero algunos acentos probablemente fuesen distintos. Es algo que a mí me parece maravilloso de este documento, que escuchando a diferentes personas hacemos una armonía y una complementariedad impresionante. Bueno, para mí la centralidad del todo el proceso está en estas dos claves. Anunciar a Jesucristo juntos. Porque todo este proceso está poniendo en el centro la misión de la Iglesia. Ese anunciar a Jesucristo resucitado en medio del mundo y descubrir los caminos que tenemos que emprender para anunciar el amor y la misericordia de Dios, el amor y la ternura de Dios a los hombres y las mujeres del siglo XXI. Para descubrir caminos nuevos, no seguir haciendo lo que ya hacíamos hace 20, 30, 50, 100 años, sino descubrir los caminos para evangelizar hoy. Y esa es la sinodalidad, que no es un fin en sí misma, sino que necesitamos unirla a la misión. Esto es algo que quedó muy claro en el aula sinodal. Si recordáis, entre la primera y la segunda sesión, el Papa sacó 10 grupos de estudio para tratar determinados temas que él consideraba que nos entretenían, que son importantes seguir abordando y por eso están esos grupos de estudio, pero que necesitábamos centrarnos en cómo realmente vivir la comunión, cómo realmente ser una iglesia que camina juntos, que se escucha, ¿no? Y que pone en el centro esa misión de anunciar a Jesucristo. Por lo tanto, la sinodalidad no se trata, como nos han hecho pensar algunos, de hablar de un tema o hablar de otro, sino de cómo hoy ser más evangelizadores. Y entonces, para eso, en el aula sinodal, yo creo que pues descubrimos como que 5 claves, o por lo menos desde mi punto de vista, 5 claves que son fundamentales.
Y además que nosotros como laicos y como laicos de la Acción Católica nos tienen que estimular mucho, ¿no? Uno es el generar esa conciencia de que somos pueblo, la vivencia de la corresponsabilidad diferenciada, el ayudar a ver nuestra iglesia y a vivir nuestra iglesia como casa y como familia, el valor de como creyentes que hoy podemos ser una profecía social y la necesidad imperiosa de la conversión. Y ahí también me centraré un poquito más, ¿no? Entonces, pueblo de Dios. Bueno, ahí si veis esas fotos, bueno, pues ahí estábamos justo antes de una vigilia ecuménica con algunos de los obispos españoles y en la otra, bueno, pues son dos hermanos uno de Ucrania, la chica es de Ucrania, la mujer de un sacerdote de, bueno, pues de rito oriental y Néstor, o sea, María y Néstor. Néstor es de la iglesia de Nicaragua, que en este momento está siendo tan perseguida. Bueno, pues somos pueblo, ¿no? Pueblo que camina unido y en ese sentido todo el proceso sinodal nos está ayudando a volver a retomar todo lo que es el Concilio Vaticano II, ¿no? Una actualización del Concilio Vaticano II. Entonces, por el bautismo, todos somos hijos e hijas de Dios con la misma dignidad y que tendremos carismas diferentes, ministerios diferentes, vocaciones distintas, pero todos unidos y todos unidos en torno a la misma mesa que es la mesa de la Eucaristía. Otra de las claves fundamentales es que la corresponsabilidad diferenciada y de eso se habla muchísimo a lo largo de todo el documento final. Porque tenemos que poner en valor cada vocación, cada carisma, el valor entre hombres, bueno, pues el ser hombres y mujeres, ¿no? Y que todos estamos al servicio. Aprender a vivir una sana relacionalidad entre nosotros, pues eso, entre los hombres y mujeres, entre las diferentes generaciones, las diferentes culturas, las distintas condiciones sociales, especialmente atentos a los pobres y a los excluidos, fomentando la unidad en la diversidad y algo que a mí me parece precioso, que es reconocer nuestra propia parcialidad, ¿no? Aceptando que nosotros no somos el centro, que nosotros no tenemos la respuesta a todo, que no todos lo sabemos, sino que estar dispuestos a coger diferentes perspectivas, sabiendo que nuestra aportación es necesaria y es fundamental. A mí hay algo que me sigue resonando muchísimo desde el primer Instrumentum Laboris, que ya salió sobre agosto de 2023. En el número 73 nos dice que la aportación de cada, perdón, en el número 53 nos dice que la aportación de cada bautizado es única e indispensable. Yo os voy a lanzar una pregunta. ¿Realmente nos creemos que la aportación de todos los que todos los que están a nuestro lado en nuestro movimiento, de todos los que están a nuestro lado en la parroquia, es única e indispensable? La dejo quedar, ¿eh? Y realmente, que a mí me parece también muy interesante, estamos convencidos de que nuestra propia aportación es única e indispensable. También la dejo caer ahí, ¿vale? Bueno, en el aula sinodal os puedo asegurar que la experiencia de corresponsabilidad fue impresionante. El hecho de que incluso sobre todo en la primera sesión yo no sabía ni quién era cardenal, sabías que era obispo en todo caso porque llevaba el pectoral, pero no, o sea, con esa libertad de poder expresar, de poder decir, de poder de ponerse en valor lo que cada uno de nosotros aportaba independientemente de su vocación o incluso de su cargo o de su responsabilidad en el seno de la Iglesia, ¿no? Yo como mujer me sentí muy escuchada y muy valorada en todo momento. Otra de las claves, la Iglesia como casa y familia, ¿no? Es curioso cómo, bueno, supongo que sabéis que conocéis esta imagen,
es la que está en la Plaza de San Pedro, que es el monumento a los migrantes. Es espectacular, ¿no? Y ahí, bueno, pues todos están en la misma barca. Pues eso, cómo conseguir que nuestra iglesia sea más casa y más familia. Y desde el principio del proceso ha sido muy curioso porque en todos los documentos, en el Instrumentum Laboris, en el documento después de la primera asamblea, en todos aparece esa frase, ¿no? De que lograr que nuestra iglesia sea cada vez más cercana, una iglesia más relacional, una iglesia que sea hogar y familia de Dios, ¿no? A nosotros eso nos tiene que plantear cómo están siendo nuestras comunidades, ¿no? Si tenemos una iglesia acogedora, hospitalaria, que incluya, que integre, una iglesia misericordiosa y humilde, que comparte con todos, que es capaz de ofrecer el perdón, pero también al mismo tiempo de reconocer sus errores y de pedir perdón, ¿no? Una casa acogedora, escuela de comunión. Y una casa y una familia con una opción preferencial por los más pobres y los más vulnerables, en donde nuestros hermanos son no solo objeto de nuestra atención, sino que son verdaderos discípulos misioneros que nos ayudan, o sea, son sujetos de la evangelización que nos ayudan también a descubrir el rostro de Dios y lo que Dios quiere de nosotros. Y esa clave de profecía social, ¿no? Bueno, ahí os pongo una foto donde estamos en una mesa redonda las mujeres españolas del sínodo, un acto, bueno, como veis, bueno, pues una conversación con el Papa que tuvo con los laicos, y a la derecha, bueno, yo lo veo a la derecha, no sé si vosotros, bueno, pues un acto en la Embajada Española, ¿no? El cómo vivir la sinodalidad nos puede ayudar a ser profecía social, ¿no? El dar testimonio de que otra forma de vivir es posible, de que frente a un mundo lleno de desigualdades, donde existe tanta polarización, donde parece que todos los conflictos los tenemos que resolver a base de puños y por la fuerza. Una sociedad en la que está aumentando tanto el individualismo que parece que cada uno tiene que estar con lo de sálvese quien pueda, pues nosotros recibimos esa llamada al cuidado mutuo, a valorar que somos interdependientes, a esa búsqueda del bien común en corresponsabilidad, ¿no? Y hay un número de los finales del documento del sínodo que nos dice que la sinodalidad se puede convertir en profecía social, inspirando nuevos caminos también para la política y la economía. Y eso es algo que nos tenemos que empezar a creer, ¿no? Y para todo eso necesitamos la conversión, ¿no? Bueno, hay una conversión personal y una conversión pastoral, estructural, y una conversión también de cómo estamos viviendo en nuestra iglesia. Y entonces ahí nos habla de una conversión de las relaciones. Una conversión de las relaciones para que nuestras relaciones, bueno, pues sean desde las actitudes, haciendo nuestras las actitudes de Jesús, y todos sabemos cuáles son, ¿no? Sin prejuicios, acogiendo a todos, escuchando a todos, poniéndonos al servicio de los demás, ¿no? Y acoger esa diferencia entre nosotros como un don. Reconozco que a mí esto es algo que no me resulta fácil, ¿eh? Acoger la diferencia como un don, ¿no? Y vivir la corresponsabilidad desde la reciprocidad, ¿no? Entendiendo que nos necesitamos los unos a los otros. No solamente somos complementarios, ¿no? Sino que viviendo más profundamente el término en reciprocidad, ¿no? Donde unos sin los otros falta algo. Y también esa necesidad de que todos nos acompañemos y nos sostengamos los unos a los otros. Es curioso cómo cuando habla de laicado, cuando habla de sacerdotes, cuando habla de los obispos, insiste muchísimo en la necesidad de acompañamiento de los unos por los otros. Y bueno, y habla claramente también de una mayor participación de todo el laicado en la vida de la Iglesia, ¿no? Y hace especial referencia en diferentes números. Si queréis os digo que son, si no me equivoco, a ver que lo tengo por aquí. Bueno, yo creo que son de los números 60 y anteriores,
habla claramente de la necesidad de una participación del laicado, ¿no? Prestando especial atención al tema de la mujer, al tema de los niños, los jóvenes, las personas con discapacidad y la familia. Bueno, voy a hacer un poquito de referencia al tema de la discapacidad porque, bueno, pues entre vosotros hay miembros de Frater. Entonces, ahí pedía el sínodo, supongo que lo sabéis, ¿no? Pues que pide que nos tratemos con paternalismo y que os consideremos sujetos también de la evangelización, ¿no? Y yo creo que en eso nos podéis ayudar muchísimo a todos. Luego habla del valor y la importancia de convertir los procesos que utilizamos en la Iglesia y habla del discernimiento y de los procesos de toma de decisiones, de la transparencia y la rendición de cuentas y de evaluación, desde dos claves fundamentales, ¿no? Que es la confianza y la formación. La confianza porque necesitamos, el confiar los unos en los otros, ¿no? Confiar los que toman las decisiones en las personas que participan en el proceso y las personas que participan en el proceso confiar en la persona que tiene la responsabilidad de tomar la decisión. No me voy a parar mucho en lo del discernimiento y el proceso de toma de decisiones, pero porque es algo que estamos escuchando mucho, ¿no? Lo importante de que la toma de decisiones, bueno, pues se participe, que sea algo más amplio, que se escuche la voz de todos. Bueno, el documento, yo os invito a que lo leáis, leáis el documento porque nos da exactamente las claves de cómo vivir el tema del discernimiento y la toma de decisiones. Y nos propone como una serie de pasos a seguir. Y en el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, siempre se nos viene a la cabeza el tema económico. Y ahí en el documento hace muchísima referencia también a el tema de la evaluación y la rendición de cuentas en el tema de nuestra labor a nivel pastoral. Es decir, que planteemos cómo estamos haciendo las cosas, qué objetivos nos estamos planteando y si se están consiguiendo, cómo es nuestra tarea o nuestro servicio, y ahí estamos todos también implicados, ¿no? Si sabéis, la formación le dedica todo el capítulo 5 del documento, ¿no? Y ahí, pues se trata de una formación que nos transforme en discípulos misioneros con una profunda conciencia vocacional y misionera, una formación que nos ayude a vivir con coherencia nuestra vida y que nos ayude a dar testimonio, y donde se preste especial atención a los temas de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Para hacer posible la transformación social desde el Evangelio. Y dedica unos números bastante amplios a el tema de la iniciación cristiana, ¿no? La importancia que desde el bautismo, ¿no? Pues crezcamos en la fe y conozcamos y profundicemos en nuestra fe. Y también dedica un pequeño espacio a la formación de los formadores. Vale, y luego habla de la conversión de los vínculos, ¿no? Y nos lanza, pues 3 grandes retos. Uno es el de la cultura digital, de cómo es nuestra presencia en las redes y cómo podemos utilizar las redes para tanto bien y no para generar más confrontación, más conflicto. O sea, cómo, pues podemos hacernos presentes y ayudar en tantos anhelos y tantos vacíos que hay a través de la red, cómo podemos ayudar a las personas. Habla del urbanismo. A lo mejor en vuestra diócesis no lo vivís tanto, pero sí que se habla que por primera vez en la historia nunca se vivió tanto a nivel de concentración en las ciudades. Entonces, es ir viendo cómo vamos a ir logrando comunidades que sean acogedoras, que potencien la interculturalidad y que nos ayuden a conectarnos los unos a los otros, ¿no? Por eso también el reto de la movilidad, con todo el tema migratorio que vosotros vivís especialmente, ¿no? Y cómo hacer que nuestras comunidades, nuestras parroquias, pues se vayan, transformando y teniendo presentes todas las realidades que vivimos, ¿no? Es una llamada a la conversión pastoral. Y también en varios números nos habla del valor fundamental de los laicos en la transformación de la realidad. Por eso se habla también tanto de
el trabajo en red y de unirnos los unos a los otros en un intercambio de dones. Bueno, voy a pasar esto un momentito porque quería tener un ratillo de diálogo. El Papa nos decía, el Papa Francisco, que sin cambios a corto plazo, la Iglesia sinodal no será creíble. O sea, que nos tenemos que poner a trabajar, ¿no? Y en la bendición Urbi et Orbi del Papa León XIV, cuando inició, ¿no?, decía que nos ayudemos y que nos ayudemos entre todos a construir puentes con el diálogo, con el encuentro y, bueno, pues para lograr ser lograr un mundo diferente, ¿no? Y que estemos, bueno, pues cercanos a los que sufren. Vale, y ahora, ¿qué podemos hacer nosotros, no? Estamos en esta fase de implementación. Yo os invito a que os leáis el documento final, a trabajarlo juntos en clave de oración y dejar que el Espíritu nos ilumine. Yo creo que nosotros como Acción Católica tenemos la suerte de tener un equipo de vida, tener un grupo en el que compartir y ahí podemos ayudar mucho. Y si no, también unirnos a otras personas de la diócesis en algún equipo que lo podamos trabajar, ¿no? En el mes de julio, bueno, pues salieron estas pistas para la implementación del sínodo, ¿no? Y bueno, también desde el equipo de la Conferencia Episcopal hemos preparado, bueno, pues unos documentos que nos ayuden, ¿no? La Secretaría General del Sínodo nos dice que no se trata ahora de parar todo nuestras agendas y dedicarnos a esto, sino que más bien de lo que se trata es de hacer experiencia. Entonces, a la luz del documento final, pues el ser capaces de ir haciendo vida muchas de las propuestas que están allí y que, si funcionan, las compartamos. Por eso, bueno, pues desde el equipo sinodal hemos elaborado pues una guía de lectura del documento final del sínodo, que en vez de leernos las 50 páginas, nos podemos leer esas, que son 5 o 6, y como nos remiten al documento final, pues ir a las partes que creemos que podemos profundizar en ellas, ¿no? Y luego también hemos creado en este momento un documento chiquitito que nos puede ayudar a hacer un discernimiento comunitario. Nosotros tenemos mucha experiencia del discernimiento comunitario, pero sí que nos da una serie de claves que yo creo que nos viene bien para tenerlas en cuenta, para pulir determinadas tentaciones que a veces, con el paso de los años, tenemos en los equipos de vida o en los grupos, ¿vale? O sea, que os invito a que le podáis echar un vistazo y lo veáis. Y la idea es que cada 3 meses, o sea, cada trimestre, vayamos sacando en todo este proceso algún otro documento que nos pueda ayudar para hacer vida todo este proceso y esta fase de implementación, ¿no? Termino. También de esa frase del Papa León XIV, de esa bendición del Papa León XIV, ¿no? Estamos todos en las manos de Dios y por lo tanto sin miedo unidos, tomados de la mano con Dios y entre nosotros, sigamos adelante. Somos discípulos de Cristo. Cristo nos precede. El mundo necesita su luz. La humanidad lo necesita como puente para ser alcanzada por Dios y por su amor. Pues ojalá que todo este proceso y esta mañana que vais a tener de trabajo, pues que os pueda ayudar a poder transmitir juntos al Señor en medio de vuestros ambientes. Y os dejo, creo que las tiene por ahí Fernando, pero os dejo ahí las preguntas de esta mañana. Sí que me gustaría que pudierais compartir un poquito cómo resuena todo lo que habéis escuchado y luego que planteéis algo a nivel muy concreto, ¿no? Ese de qué podemos hacer, ¿no? Pues en nuestra parroquia, en nuestro movimiento, en nuestra diócesis, pero que intentéis hacer algo concreto. Como si es, le voy a invitar al párroco a que trabajemos el documento final en las parroquias. O voy a proponer, o sea, bueno, ¿qué os voy a contar
de que no sepáis lo que es un actuar concreto, ¿no? ¿Queréis hacer alguna pregunta si da tiempo? No sé si hay alguna pregunta, yo se la preguntaría y si algún compañero, alguna compañera quiere hacer alguna pregunta. Sí, que te agradecemos el esfuerzo y el estar ahí, porque sabemos que estás en otro sitio, estás en otra actividad, pero la has dejado a medias para estar con nosotros. La conversación Vale. de espíritu también, ¿vale? Mirad, en el documento este que pone de discernimiento del equipo sinodal, ¿vale? Que os decía antes, lo podéis encontrar en la página web de laicos de la conferencia. Ahí viene el método de la metodología del espíritu y vienen otros métodos, entre ellos el ver, juzgar, actuar. De lo que se trata es de que nos ayude a discernir, ¿vale? Que no, tampoco ahora absoluticemos el método de la conversación en el espíritu. Pero sí es cierto que el método de la conversación en el espíritu tiene una cosa que a mí me ayudó mucho y es que, no sé si lo habéis practicado, pero lo importante del trabajo previo. Tú haces, desde la clave de la oración, reflexionas sobre el tema que corresponda y preparas tu intervención. Además, con un tiempo limitado y que todos podamos tener el mismo tiempo, porque hay personas que tienen mucha facilidad para hablar y hablan mucho y otras pues les cuesta más. Entonces, nos recomendaban que lleváramos escrito y nos daban 3 minutos a cada uno, ¿vale? Para poder expresar pues lo que habíamos reflexionado y lo que llevábamos en el corazón. Entonces, todos los miembros del grupo íbamos contestando al tema que se trataba en aquel momento e íbamos contestando. Y no había réplica de ningún tipo. Cada uno iba diciendo hacía su intervención, pasábamos a otro y cada 2 o 3 intervenciones se dejaba un par de minutos de silencio, como para poder integrar y pasar por el corazón todo lo que habíamos escuchado. Se hacía toda la ronda y al terminar se dejaban 5 minutos de de oración, ¿no? 5 minutillos para que pudiéramos escribir otra segunda intervención, dejando resonar lo que nos había despertado lo que decían los demás compañeros. ¿Qué tiene esto de bueno? Que cuando uno escucha, yo no sé cómo sois vosotros, pero yo tengo mucho carácter. Entonces, cuando tú escuchas algo que no te gusta, ¿qué nos sale a todos? Escupir lo primero que nos viene al corazón, ¿no? Y soltarle a alguien una respuesta, ¿no? Y contestar a lo que ha dicho el otro. Con esta metodología tú no puedes saltar, tú no puedes contestar, sino escuchar en profundidad lo que dice el otro. Al principio cuesta un poco, pero luego después aprendes a estar atento a la mirada del otro, a ponerte en el sitio del otro, a plantearte qué hay detrás de lo que está diciendo, porque hay veces que puedes escuchar cosas con las que no estás en absoluto de acuerdo, pero te puedes plantear qué vivencia ha tenido esa persona para que piense lo que está pensando, qué es lo que está ocurriendo en su corazón. Entonces, no es solamente una escucha de la palabra, sino también aprendemos a escuchar algo más profundo. Entonces, en la segunda intervención y en la segunda ronda, lo que hacíamos era exactamente lo mismo, cada uno iba hablando, no introduciendo cosas que no me había dado tiempo a decir en la primera, sino de lo que he escuchado, qué me ha llamado la atención, con qué estoy de acuerdo, qué me inquieta, qué me preocupa. Pero ya, como ha pasado unos minutos o 10 minutos o un tiempo, cuando digo las cosas porque el otro es mi hermano, ya no sale una mala voz, ya intentamos que no, o sea, tenemos más cuidado a la hora de decir las cosas y tenemos más reposo.
No quiere decir que nos callemos lo que pensamos y que no le digamos que no estamos de acuerdo. Le podemos, o sea, claro que se lo decimos, pero se lo decimos con más tacto, con más cariño, ¿no? Y caes en la cuenta de que al final lo que queremos es construir juntos nuestra iglesia, nuestra parroquia, nuestra vida de fe y vamos intentando hacerlo juntos. No sé si recordáis en el primer documento de la primera asamblea que había al final de cada tema, lo de cada aspecto, había cosas en las que, o sea, como aspectos con los que estábamos de acuerdo. Otro que se llamaba aspectos a profundizar y otro que era propuestas. Pues en los aspectos a profundizar era el reflejo de cosas que veíamos que todavía no habíamos llegado a un consenso, de que todavía creíamos que había que seguir madurando. Y no pasa nada expresar eso. Incluso con la metodología de la conversación en el espíritu, se puede recomendar reconocer que hay cosas que todavía hay que seguir profundizando y no hace falta que lleguemos a un acuerdo ahora. Podemos llegar dentro de unos días o dentro de unos meses o, bueno, pues dependiendo de las cosas que tengamos que reflexionar, a lo mejor tiene que ser más tiempo. Y luego el poder reflejar en una tercera ronda, ¿no? Pues eso, en qué podemos llegar a un acuerdo, en qué no, o sea, y sacar entre todos como un documento común. Pero ya os digo, en el documento este que ha hecho que se ha hecho desde la conferencia episcopal, aparece el método de la conversación en el espíritu y aparecen otros métodos que nos pueden ayudar a hacer ese discernimiento, que es de lo que se trata. No, espera, ahora escucho. Uy, ya, vale. Felipe te va a hablar. Hola, Eva. Mira, yo soy Felipe Bermúdez de Frater. Te pregunto, ¿por qué no hablas un poco del encuentro reciente que hemos tenido los equipos sinodales en Roma, la semana hace 15 días, y de la propuesta que hay de caminar hacia la Asamblea Eclesial de 2028? Porque esta puesta en práctica de la implementación del documento final, el objetivo es que lo vayamos compartiendo primero en las iglesias locales, luego en las iglesias nacionales, en continente y terminemos en la Asamblea del 28. Háblanos un poquito de eso. Pues creo que ya lo has explicado tú estupendamente. Esto se trata de un proceso, yo os lo decía de una manera un poquito más informal, de que toda la experiencia que vayamos haciendo la compartamos. Primero la vamos a compartir a nivel de diócesis y luego habrá un documento también a nivel de conferencia episcopal, a nivel continental y luego habrá otra asamblea en el año 2028. Esto es mi opinión personal. Esto es muy importante, todo este proceso, y lo que vivimos hace 15 días en Roma nos ayudó a darnos cuenta de que esto es un proceso que ya no se va a parar, que esta forma este estilo en la iglesia va a ir dando pasos y va a ir avanzando. Allí ya se compartieron diferentes experiencias que se están poniendo en marcha en diferentes lugares del mundo. Nos explicaron cómo lo están haciendo pues, en África, en Asia y en América, bueno, también en otros países de Europa. Y se trata, bueno, pues eso, de que por muy pequeñas que nos parezca nuestra experiencia, que la podamos compartir para que esto pueda dar fruto en la vida de otros y también incluso de otras regiones, ¿no? Ahora de lo que se trata es de que cada uno de nosotros y en nuestras comunidades vayamos dando pasos. Por ejemplo, yo creo que vosotros tenéis ahí el reto de la interculturalidad en nuestras comunidades, el hacer de vuestras parroquias y vuestras asociaciones y movimientos algo más, o sea, cómo van a ser más acogedoras y más, bueno, pues con esa opción preferencial por las personas más vulnerables. Bueno, pues tenemos ahí retos que tendremos que ir descubriendo y dando pasos. Y luego, esto es también una percepción mía. Dejemos también de mirar, nosotros como Acción Católica yo creo que tenemos también un reto muy bonito en que no nos miremos tanto al ombligo del centro de la iglesia, o sea, hacia el centro de la iglesia. Estamos hablando de caminar juntos, sí,
Pero yo creo que esa dimensión de la profecía social no debemos olvidarla. Sí que es cierto que tenemos que avanzar y dar pasos en el interior de la Iglesia, pero con la vista puesta en el mundo, ¿no? Y de cómo podemos ser esa profecía social de que otra forma de vivir es diferente. Y bueno, pues reconozco que me preocupa un poquito que muchas de las experiencias de las que se hablaban en el sínodo y en el jubileo eran casi, bueno, muchas hacia el interior de nuestra Iglesia, ¿no? Y yo creo que tenemos que ir a la par con las dos cosas, ¿no? Cómo ser testigos y hacer dentro de nuestra Iglesia una forma diferente de trabajar, de ser, de estar, y al mismo tiempo poder mostrársela al mundo. ¿Alguien más quiere decir alguna cosita? ¿No? Lo único que sería ahora recordar las preguntas para trabajar. Sí. Sí, lo único, están diciendo, Javi, de si recordar un momentito las preguntas, Eva, y aunque las tenemos aquí escritas, pero por recordar y situarnos, y si te parece, ¿las tienes ahí? ¿Otra vez? Sí, ponla otra vez un momentito. Intentad que cuando hagáis no sé cómo habéis planteado los grupos de trabajo, pero que es preferible, pues que si hacemos una ronda, ¿no? Como pues yo ahora os proponía de qué resuena en tu interior, pues que no hace falta que digáis todo, sino simplemente pues a lo mejor lo más significativo para que también os dé tiempo a todos a participar y a todos a poder expresaros, ¿no? Que no sé cuánto tiempo tenéis de trabajo, pero sí que sería bonito que cada uno fuera expresando primero y luego si queréis ya profundizar en un aspecto en concreto, pero que todos pudierais decir qué es lo que más ha resonado en vuestro corazón, porque seguro que os complementáis muy bien. Perfecto, muchas gracias. Que como ven, pues eso, ¿qué es lo que ha resonado en mi interior? Después, cómo se está viviendo en la implantación del sínodo en parroquia, diócesis, movimiento, así como lo ven que se está haciendo ahora en estos momentos, y qué crees que puede hacer la acción católica a este nivel, ¿vale? En este proceso, o sea, 3 momentos diferentes. Primero yo, después cómo se está llevando a la práctica y qué podríamos hacer. ¿De acuerdo? Son 3 cositas. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Vale, pues Eva, ¿me estás oyendo? Sí. Vale, pues muchísimas gracias, Eva, por tu aportación, por tus palabras y bueno, sobre todo porque yo creo que de forma general, pues más o menos lo que es el documento final, ¿no? Y sobre todo lo que tú has comentado, el llevar a la práctica ahora. No se trata tanto de conocer, sino que ese documento nos lleve a caminar hacia adelante. Pues Eva, muchísimas gracias y en nombre de todos los que estamos aquí, pues eso, gracias por tu esfuerzo. Nada, cuidaros mucho y que el encuentro sea muy fructífero. Un abrazo. Venga, un abrazo grande, Eva. Hasta luego. Hasta Chao. luego.